denuncias. Así es, porque tuvimos ayer la posibilidad de conversar con otro ex aspirante a Carabineros que sufrió brutales agresiones e incluso fue violado por este instructor de Carabineros. Vamos a pasar a revisar esta nota de la mañana de Chilevisión. Las veces más fuertes que ocurrió todo esto, él me redujo de esa manera, con golpes. ¿Y te violó? Sí. Es uno de los aspirantes a Carabineros que en la escuela de equitación dice haber sufrido abusos sexuales por parte de quien era su instructor, un teniente de iniciales ABP, que enfrenta una querella por los delitos que supuestamente cometió en contra de al menos 3 jóvenes que soñaban con vestir el uniforme de la institución policial. Al principio sí tenía todo un sueño pero tenía el sueño de ser oficial. Yo quería llegar a la rama de oficiales. Que peor aún, porque más que te trunten un sueño de ser carabinero es como un sueño mayor. Difícil llegar a ser oficial pasando de carabinero. Entonces justamente me truncó todo en un momento. Pide no mostrar su rostro y no revelar su nombre, ya que hoy afuera de Carabineros intenta rehacer su vida. Fue más de un año afuera que estuve, man. Más de un año. Llorando solo, escondido, encerrado en mi pieza, sin poder trabajar. No podía trabajar porque me iba del trabajo al mes, a la semana. No podía aceptar que alguien me dijera algo porque terminaba llorando en la casa. En las noches, salir a caminar. De repente me sentía ahogado, salía a caminar, tenía crisis de pánico. Yo creo que el proceso más terrible fue todo ese proceso después de lo que ocurrió y que, al día de hoy por lo menos puedo decir que lo asumo de mejor forma porque dentro de todo me he tratado con algunas personas especialistas, me han ayudado a sobrellevar todo, pero fue más de un año donde sufrí, lloré, la gente cercana a mí vivió todo ese proceso conmigo, fue duro. En un comienzo el teniente de Carabineros se le acercó ganándose su confianza. Así actuó también con este otro aspirante que denunció haber sido agredido por el instructor. No sé, hay muchos que dicen, no sé, ¿cómo no acusaste o no hiciste nada? Es un temor jerárquico que ellos a lo mejor como civiles no lo ven, pero uno desde adentro sí lo ve. Es un temor jerárquico que cualquier cosa te pueden echar o te pueden sancionar. Comenzó conversando normalmente, acercándose como cualquier instructor. Y obviamente uno nunca va a desconfiar de las otras personas sin ninguna razón. De repente iban pasando el tiempo y empezó a haber como un jugueteo con palmazos en el poto, algunos combos en los brazos, sí, pero uno lo entendía como cuando uno juega con sus pares. Eso fue como el primer acercamiento en general. Este ex aspirante a Carabineros relata que al solicitar los primeros días de Franco comenzaron las insinuaciones. Él trataba de buscar espacio en la escuela cuando él estaba encargado de nosotros. Porque como él era segundo comandante, había momentos en que el capitán de la escuela no estaba. Y él quedaba como comandante, pero subrogante, que digamos. Y era ahí donde uno, si necesitaba cualquier cosa, tenía que por obligación pedírselo a él. Y al pedírsela, él pedía cosas a cambio. Al pedírsela es donde ella comenzaba y que me vaya a dar a cambio. Después sí fue empezando a subir de tono. Pero cada vez habría ido en aumento el nivel de acoso. En una segunda oportunidad, al solicitar un día de Franco, denuncia que el teniente ABP realiza el primer ataque sexual en su contra. Después ya las segundas veces que pedí Franco,
Ahí ya cuando me dijo y que me vaya a dar a cambio fue cuando ocurrió ya el acto ya más fuerte. Ahí ya él me obligó a que yo me pusiera de rodillas, me sometió, me tenía filmado, con una mano me tenía con una llave, mientras que yo me trataba de levantar, me tiraba al suelo de nuevo. Y ahí él me obligó a que yo le hiciera sexo oral. Tras el abuso, este ex aspirante a Carabineros dice haber salido de la oficina para buscar un lugar solitario donde llorar. Por temor, no se decidía a denunciar a su agresor, precisamente quien era su superior jerárquico. Bueno, esto después ya continúa con amenazas, con tocaciones y las tocaciones siempre iban de la amenaza de que si yo hablaba algo me iba a expulsar, de que no me iba a dejar continuar, que quién le iba a creer a un alumno, simplemente, si él era un oficial. En otras palabras, no tenía ninguna de ganar. Pero nos cuenta que los abusos no se detuvieron, muy por el contrario, dice que comenzaron a hacerse más habituales y cada vez más violentos. Yo aún recuerdo los golpes, yo recuerdo cuando me pegaba combo en los brazos, recuerdo los rodillazos, las patadas con las botas largas que tenía. Todavía las recuerdo, yo creo que no las voy a olvidar nunca, de hecho. Todas esas patadas, esos rodillazos, los combos, tenían un objetivo, era violarte. Sí, ese era el objetivo. En algún momento reducirme de tal forma que yo aceptara todo lo que él me dijera en un 100%. Solo que yo hasta el último minuto nunca acepté todo. Yo siempre, dentro de lo paralizado que estaba, siempre intentaba correr o intentaba arrancarme. De hecho, muchas veces también me zafé de él. Pero las veces más fuertes que ocurrió todo esto, él me redujo de esa manera, con golpes. ¿Y te violó? Sí. Tras el presunto ataque sexual, este joven se decidió a hablar con algunos de sus compañeros. Su sorpresa fue mayor al darse cuenta que no era la única víctima. Bueno, yo le comenté a un compañero en la escuela y él me dijo que le había ocurrido algo similar. Fuimos los primeros que dimos cuenta de todo lo que había pasado. Cuando yo quise denunciar esto, nadie me pescó, nadie me tomó en cuenta los primeros meses. El sargento Mengual, cuando yo le di cuenta, él dijo: yo no lo puedo creer, nadie te lo va a creer, mi capitán me va a dar de baja si yo hago esto, prefiero yo limpiarme las manos. Sí, lo que él hizo, estuvo más pendiente de mí también, cosa que cuando él incluso una vez nos pilló en la cuadra al teniente Valenzuela y a mí en una pieza encerrado, porque él me tenía encerrado, me tenía agarrado del cuello y el sargento Mengual lo vio. Y en ese instante no hizo nada, nadie hizo nada, nadie nos quiso ayudar. Yo cuando pedí ir a psicólogo, nunca me llevaron a psicólogo. Cuando yo pedí mi baja voluntaria porque ya era mucho el hostigamiento, la psicóloga de la EFOCAR, la psicóloga me dijo que no me diera por vencido tampoco, que no lograra lo que ellos querían, pero ya era tanto el hostigamiento que no daba más ya. Paulo Lastra también estaba en el escuadrón que dirigía el teniente ABP. Tras la muerte de su madre meses antes de entrar a la institución en Carabineros, el instructor se le habría acercado para ganarse su confianza. Él se hizo cargo de nosotros. En esas 3 semanas él supo de la muerte de mi mamá, se empezó a acercar a mí como un amigo, no como un jefe. Y luego de eso él empezó a tener más comunicación conmigo, me empezó a hablar por WhatsApp, me llamaba tarde en las noches, me llamaba a su oficina, me hacía cariño. Cuando yo no quise acceder a nada de lo que él me pedía, él me empezó a torturar. Y es que ese era presuntamente el modo
modus operandi del instructor de Carabineros: buscar las debilidades de sus alumnos para entonces aprovecharse, intimidarlos y abusar de ellos. Sí, los primeros meses fue todo bonito, después ya fue terrible. Y no es tan simple el hecho de decir que ocurrió esta violación dentro y que ahí quedó. Al saber que no era la única víctima, este aspirante a Carabineros y otros más acosados por el instructor decidieron contar lo que estaba ocurriendo. Dicen que oficiales de la escuela de equitación les solicitaron entregar pruebas. Tenían WhatsApp, imágenes y un video que facilitaron con la ilusión de que pronto el teniente fuera sancionado. Pero denuncian que a los días reciben sus aparatos completamente formateados. Yo fui uno de los que solicité que pasaran esas cosas a uno de los capitanes, que en ese entonces estaba a punto de ser mayor. Eran pruebas de un video que había grabado un compañero. Se había quedado con el teléfono en el bolsillo, escondido, y en la oficina de este teniente había puesto grabar. Entonces no se veía la imagen, pero se escuchaba todo el audio de todo lo que habían hablado. Y en ese audio se escuchaba claramente cuando lo incitaba a que fueran a tener relaciones afuera de la instalación. Después de una semana nos dimos cuenta que ya no estaban esas pruebas, que habían desaparecido. Es esto lo que lo llevó a pedir la baja de la escuela de Carabineros. Perdió la confianza en la institución y en sus integrantes. Confiesa que la destrucción de pruebas del delito del que fue víctima terminó por convencerlo de pedir el retiro. Bueno, yo encuentro que es irracional y ilógico, no sé con qué palabra llamarlo, pero es totalmente inconsecuente a lo que se enseña. Que la doctrina de Carabineros no tiene nada que ver con ocultar pruebas. Es completamente distinto. O sea, nos enseñan a que tenemos que hacer el bien, nos enseñan que no tenemos que tenemos que defender al que está mal, pero acá se hizo todo lo contrario. O sea, ayudaron al que estaba haciendo mal. Y nosotros que teníamos el problema, a las víctimas, no nos ayudaron. Una vez fuera de la institución, dice, comenzaron los amedrentamientos. En una oportunidad, el teniente al que acusa de haber abusado sexualmente de él se estacionó afuera de su casa y a través de una ventana le mostró una pistola. Después, con el tiempo, se fueron dando cuenta del nivel de abuso que había ocurrido con cada uno. Y ahí fue peor aún, porque ni siquiera hubo un apoyo psicológico fuerte. Lo único que nos dijeron, nos pusieron con una psicóloga que nos preguntaba todo lo mismo. Nos inducían siempre a responder lo mismo a todos. Todas las preguntas eran inducidas, o sea, en ningún momento uno podía expresarse realmente lo que sentía. Fue duro el proceso. La justicia militar investigó el hecho, pero para esta víctima nunca hicieron algo real para sancionar a su agresor. Por eso presentó junto a otros 2 ex aspirantes una querella en la justicia ordinaria, la que fue acogida por los tribunales. ¿Cómo fue la investigación de la Fiscalía Militar? La Fiscalía Militar hizo todo su procedimiento, como le llaman, administrativo, según lo que nos comentaron, como corresponde. Pero nosotros, una vez que presentamos la querella, nos dimos cuenta de todas las cosas que ellos estaban pasando por alto. Como por ejemplo que las pruebas del Instituto Médico Legal que tenemos no las consideraron. Los informes del instituto los pasaron por alto. Y salen explícitamente que hubo violación, que hubo abuso sexual. Y aún así, en la Fiscalía Militar ni siquiera lo dejaron como por abuso. Hoy confía en que la justicia ordinaria castiga al responsable de las agresiones que dice le truncaron el sueño de ser carabinero y quien dejó una amarga huella imborrable en su vida.
Sí, esto es para cagar la vida. A mí me cagó la vida y ahora recién ahora, después de 1 año y medio, estoy volviendo a salir adelante. Con el apoyo de los seres que me aman, mi papá, mi hermana, mi otro hermano, con el apoyo de la gente, de los amigos cercanos. Pero después de 1 año y medio, mi vida estuvo igual como lo dijo Lastra. A mí me cagó la vida. Solicitamos una versión a Carabineros respecto de estas denuncias, pero se limitaron a informar que el teniente denunciado en el año 2015 ya fue dado de baja de la institución y que han prestado la colaboración requerida por las instancias que investigan el hecho. Esto ante nuevos testimonios en contra del entonces uniformado. El testimonio que acabamos de conocer en alguna oportunidad en Chilevisión Noticias fue a cara descubierta. ¿Por qué este exaspirante nos solicita a nosotros distorsionar su voz y también cubrir su rostro? Es porque en aquella oportunidad, tras el reportaje de Chilevisión Noticias, él sufrió mucho bullying fuera. Él ya está fuera de la institución, incluso perdió su trabajo. Ha pasado más de 1 año y medio y él nuevamente tiene trabajo, se ha sometido a controles médicos, psiquiátricos, ha logrado superar en parte esta brutal experiencia que le toca vivir cuando él quería ser carabinero en una escuela, en la escuela de equitación, víctima de este sujeto que se encuentra libre, que fue dado de baja en la institución, pero que aún no enfrenta la justicia por estos presuntos 20 abusos. A mí me llama la atención, lo conversábamos mientras veíamos la nota. Primero, a mí me llama la atención que un tipo que está bien, hay una investigación, hay denuncias sobre... Ya en esta primera parte, en esta primera fase, hay más de 18 personas vinculadas, que al final son niños que entran a la escuela de carabineros con 18, 19, 20, 21 años, son las víctimas. Recordemos que son jóvenes, muy jóvenes. No son adolescentes, pero son hombres muy jóvenes. Por ende, les cuesta un poquito más de repente discernir entre lo que por un poder jerárquico y un superior le está pidiendo o no. Pero lo otro, me llama la atención que este tipo es un peligro para la sociedad. Porque este tipo no solamente tiene estas denuncias en este momento, tiene otras también en Temuco. No sé lo que hará a puerta cerrada dentro de su casa y en la calle. O sea, a mí me preocupa que hoy día lo tienen totalmente marginado de la institución, pero un tipo que está libre en las calles. Las denuncias de Temuco nunca fueron interpuestas en la justicia. ¿Cómo se conocen las denuncias de Temuco? Porque la valentía de estos 3 exaspirantes que denuncian en la justicia ordinaria a este teniente. Se publica esta noticia en Chilevisión Noticias precisamente, y es ahí donde algunos carabineros que se encuentran en servicio activo el día de hoy en distintas comisarías se comunican con estos niños que son en el fondo las víctimas de estos abusos y les cuentan que vivieron situaciones parecidas. ¿Por qué muchas veces no quieren denunciar, incluso algunos carabineros que están activos? Porque ellos son el único sustento de su familia, es su profesión. Sí, claro. Es decir, ¿qué pasa si denuncian a un oficial, que es la lógica también que están diciendo estas víctimas, presuntas víctimas, es que reciben todo el peso y las sanciones y finalmente son dados de baja? Es que el problema es que están denunciando a este teniente, como lo dices tú, pero fuera del conflicto, y le pregunto yo a Felipe porque desconozco y me aprovecho de que Claudio está acá presente, si hay una investigación con 18 denuncias ya, donde se sabe que hay todavía ruido con respecto a lo que pasó en Temuco y quizás en otras localidades donde él también estuvo ahí como instructor o como superior. Donde ya fue dado de baja. Donde ya fue dado baja. Este tipo no debería estar en prisión preventiva. De hecho, porque es un peligro para la sociedad. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que no son abusos. Primero hablemos de adolescentes y estamos hablando del delito de violación en algunos casos. En algunos casos. Que es peor, ¿no? Exactamente, claro. Es violación porque tengo entendido que hubo acceso. Sí. Entonces el tema es mucho más grave, no es siempre una simple tocación. Y la verdad que me extraña que la Fiscalía Militar efectivamente no esté privado de libertad o con algún tipo de medida cautelar. Porque un caso te creo, 2 casos, 3 casos que algunas personas se hayan puesto de acuerdo para poder, entre comillas, poder atacar mediáticamente a este teniente, pero 18 casos lo dudo. ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Dígame. Y que lo cuentan estos niños, estos muchachos, en el fondo, con los que nosotros tuvimos conversaciones. Cuando se inicia esta investigación de la justicia militar, incluso acá una de las víctimas logra grabar un video donde registra audio. Él introduce su teléfono en una de sus ropas, pone grabar y está registrado todo un audio donde
está precisamente comprobado que ahí hay un abuso y también invitación a tener relaciones sexuales, ponte tú, que ellos son aspirantes, el otro jerárquicamente es mayor. Pero desaparecieron pruebas. A estos niños les quitaron sus teléfonos, les quitaron pendrive. Pero cuenta bien la historia para que... Más oficiales. Los oficiales de la cuando escuela... ellos denunciaron y dijeron que tenían prueba y registro en sus teléfonos celulares desde WhatsApp, audio, videos, los oficiales de la misma escuela requisaron todos los aparatos, todos los teléfonos, computadores y pendrive y los borraron todos. Se los entregan formateados. Eso es gravísimo porque en definitiva aquí se está haciendo responsable la institución. Es que por eso la querella, que presentan no es solo busca la responsabilidad del personal del delincuente, sino que también de posibles cómplices y posibles encubridores. Cristian, pero desde el punto de vista concreto, ¿qué tanto ha avanzado la justicia ordinaria respecto a lo que tú estás contando cuando estuvo la justicia militar investigando este caso? La situación es la siguiente. En la justicia militar se inicia esta investigación. ¿Sí? Estas presuntas víctimas dicen que no fueron considerados incluso los informes del servicio médico legal, donde queda acreditado que hubo violación, y que no habría sido considerado por la justicia militar. La investigación no avanzaba mucho, y es precisamente la semana pasada cuando la justicia ordinaria acoge investigar. Es por eso que ahora es la justicia ordinaria la que se metió y por eso les da más confianza. O sea, estamos hablando que está en la fiscalía esta causa actualmente. Ahora está en la justicia ordinaria. Cuando me hablan de justicia ordinaria me hablan de la fiscalía. La fiscalía. Sí, claro. Sí. Perfecto. ¿Y el fiscal que formalizó este individuo? No. Esto lo tomó hace una semana. Yo creo que ya está pensando las diligencias que va a solicitar, que va a realizar. Y tal vez por eso la inquietud... Pero esto ya lleva más de un año. Claro, por eso tal vez la inquietud perfecta de la Carola respecto a por qué esta persona no está en prisión preventiva. Está en libertad, o sea, para mí me llama la atención que Es un esta peligro, persona digamos. es un peligro para la sociedad, Claro. porque si utilizaba su poder jerárquico dentro de la institución, yo no me imagino cómo lo debe hacer también afuera. Imagínatelo con uniforme afuera, aprovechándose de muchos niños, mucho más ingenuos. Lo puede ocupar igual. ¿Cuánto tiempo o sea, perdón, Karina, lo usó por mucho tiempo mientras estábamos, igual, esto es una presunción por supuesto, pero uno puede llegar a pensar que por los testimonios, por el tiempo también por la reiteración de conducta y por el tiempo donde se hizo este delito, donde él abusó reiteradamente de estas personas dentro de la institución, me imagino que fuera de la institución él no quedaba totalmente tranquilo y satisfecho. No, y agregar un dato, o sea, cómo 18 o 20 aspirantes se van a poner de acuerdo para contar, ¿cierto?, los abusos, las tocaciones. Eso es extraño, o sea, tú con tu experiencia judicial, digamos. No, 18 víctimas es casi imposible que señalen a una sola víctima y que eventualmente esto sea una falla, o sea, muy complejo. Lo que sí yo creo que aquí está muy complicado, ¿por qué? Porque el aspirante lógicamente confunde su deber a la institución, su compromiso con la institución, su entrega a la institución con justamente no dañarla. Y ahí es donde se le produce justamente la dicotomía al aspirante para poder denunciar esto, porque aquí, si es como ustedes lo cuentan, hay una responsabilidad de la institución, pero gravísima. Con este aspirante con el que conversamos ayer, precisamente, él decía que buscaba un patrón. Y ese patrón es que estos 18, estas 20 presuntas víctimas obedecían orden. Y no cuestionaban nada. El típico cadete que le decían ponte, y el tipo sin decir nada a la muerte. Entonces, él ahí ponía la pata encima. Es el típico perfil de las personas que tienden a ejercer abusos sobre los demás y con un cierto poder. No nos olvidemos de casos como Caradima, no nos olvidemos de otros tipos de abusadores, de personas que buscan un cierto perfil de persona vulnerable, por decirlo de alguna manera. Y vulnerable en este sentido tenía que ver con no cuestionar las decisiones que les daban sus superiores. Ahora, Cristian, ¿cuánto tiempo estuvo el caso en la justicia militar? Cerca de 1 año y 5 meses. 1 año y medio. Más o menos. Eso es lo que dicen. Y no avanzó nada ahí. No, ellos dicen que los interrogatorios, cuentan estas víctimas, eran dirigidos con preguntas muy cerradas. Lo que pasa es que me llama la atención porque es tremendamente negligente que un caso como este, que tú lo reporteas, por ejemplo, y tienes acceso a por lo menos saber que hay 18 personas como denunciantes.
¿Y cuánto tiempo en un mes, supongamos, de trabajo periodístico? Entonces, uno pone en una balanza 1 año y medio de trabajo de la justicia militar versus un mes, con suerte, de trabajo periodístico, si es que no es menos. Y la verdad es que cómo la justicia militar no accedió a este tipo de testimonios, a esta cantidad de testimonios en contra de esta persona. Peor ¿Cómo aún. no se hizo algo? ¿Cómo tanta negligencia? Peor aún, ellos dicen que estos informes del Servicio Médico Legal, que es una instancia legal, exacto, precisamente, el informe comprueba que hubo violación. O sea, estamos hablando de violación también con una golpiza. Así, lo que él relata, de verdad, es dramático, porque en medio de golpes de pie, de puño, de insulto, es ahí donde comete el delito de violación en contra de este aspirante. O sea, es violencia lo que se ejerció como mecanismo de reducción. De reducción de la víctima. Y eso también es un agravante, ¿no? En la superioridad de mando, que este sea una persona que, por ejemplo, dentro de la institución, él tenía un grado superior, que esta persona estaba, por decirlo de alguna manera, sometida a el poder, ¿no? La obediencia de esta persona también es sancionado con más severidad. Pero la pregunta, fíjate, es ¿por qué Carabineros de Chile, que en estos días una de sus grandes características, de sus buenas características, ha sido reaccionar rápidamente frente a todos los hechos que la están afectando, incluso de los más terribles, como carabineros involucrados en asaltos, una reacción inmediata, que a mí en lo personal me tiene muy satisfecho, porque es la única manera de limpiar la casa, no hay otra manera. ¿Por qué Carabineros de Chile, en esta circunstancia tan especial, ya lleva alrededor de 2 días o 3 días, desde la primera nota que sale en Chilevisión, ¿no es cierto? Se han salido notas durante con la semana. con un mutismo inconcebible. ¿Será que Carabineros de Chile simplemente se está jugando en esta situación en que todavía no hay un fallo judicial? Punto 1. Pero lo segundo es, ¿cómo entonces se llega a un sumario interno? Presumo que fue así, donde finalmente este carabinero es apartado de la fila. Fue dado de baja. Entonces, por un lado tenemos la justicia lenta, que no ha resuelto nada, ¿ah? Y por el otro lado tenemos a Carabineros funcionando, porque este carabinero ya ha sido dado de baja, a menos que él se haya retirado por sí mismo. No, fue dado de baja. Fue dado de baja. O sea que hubo un sumario... Eso aclaró ayer la institución. La institución aclaró ayer... nos comunicamos con Carabineros. Pero internamente, ¿no? Sí, no internamente, ningún porque comunicado oficial. No quieren un comunicado oficial ni tampoco un comunicado público, una entrevista. Fue por interés periodístico tuyo. Claro, y también de la producción del programa. Ellos quieren dejar en claro que este carabinero fue dado de baja en el año 2015 cuando ocurren estas situaciones. Y también quieren que dejemos en claro que han prestado la colaboración necesaria a todas las instancias que están investigando. ¿Podemos interpretar? Perdón. Claro, ¿por qué pasa la justicia ordinaria? ¿Por qué pasa la justicia ordinaria? Sí, y quisiera decir algo respecto a lo que acabas de decir, pero ¿por qué pasó? ¿Y qué ocurrió para que... para que lo dieran de baja? No. ¿Qué pasó? Yo creo que lo dieron de baja necesariamente para encapsular el problema. O sea, el problema es de él y no de Carabineros. Pero, ¿por qué, en mi opinión, por qué pasa de la justicia militar? ¿Qué hecho ocurre? ¿Qué gatilla para que lo investigue la justicia ordinaria? Es la valentía de estos 3 ex aspirantes que deciden, a través de asesoramiento legal, interponer una querella en contra de este teniente y de quienes resultan responsables de encubridores y también de cómplices. Claro. Y es ahí donde la justicia ordinaria recibe estos antecedentes, valora, ¿cierto?, el peso de estos antecedentes y estima que es necesario realizar una investigación y pedirle la investigación a la justicia militar. Hay una complejidad pues, desde el punto de vista procesal, que siempre nos da la lata este tema judicial, pero si el caballero era carabinero al momento de cometerse los delitos, era la justicia militar la competente en su oportunidad para conocer, aunque él deje de serlo. Entonces, pero ya hay una resolución. En tu nota de ayer, que yo dentro de todo la vi, salían los comentarios de uno de los abogados que decía que eso ya estaba fallado, ¿no? Que en algún minuto... Reynero García de la Pastora explicaba que la justicia militar estaba viendo, para que vean que la justicia militar en definitiva dictó sentencia, dijo este tipo es inocente. Y traspasó el caso a la justicia ordinaria. No dijo que era inocente, no dictó sentencia, dijo este caso no me compete. Se declaró incompetente y lo traspasó a la justicia ordinaria. Según lo que explicaba ayer mismo el abogado Reynero García de la Pastora, que lo conoce. Que eran cosas finalmente que nosotros valorábamos ayer de lo que conocimos de este testimonio. Primero, la valentía. Básicamente, esa valentía era lo que permitió que este caso hoy día esté en la justicia ordinaria y me parece que es absolutamente necesario que sea así. Y segundo, que Carabineros también se haga responsable. A medida
medidas reparatorias que estos jóvenes merecen y que Carabineros se tiene que hacer cargo de aquellas. ¿Sabes lo que da pena un poco de esto? Lo que hablábamos con Paolo ayer, que dio su declaración y tuvimos un contacto telefónico directamente con él, que él como aspirante al final a la institución había toda una ilusión de formar parte de las filas de Carabineros de Chile, de servir al país y de cumplir al final que hasta un sueño familiar. Lamentablemente hoy día ellos prefirieron exiliarse de esta situación, hacerse un costado y no seguir con este sueño y hoy día buscar trabajo de la forma que sea. Vamos a estar sobre esta investigación, por supuesto, dando todo lo que se necesita para conocer también en profundidad. Cristiana Cuña, felicitaciones por la investigación. A Chilevisión Noticias, equipo, porque ellos descubrieron los créditos de Chilevisión Noticias. Ellos descubrieron este caso. A fondo. Sí, muchas gracias. Trabajo en conjunto de Chilevisión.